Buenas, en esta lección vamos a crear varios ejemplos de filtros avanzados en Excel 2013. En este vídeo veremos cómo utilizar el operador O para filtrar la información de una base de datos. Veremos cómo insertar criterios en una sola columna o en varias columnas. Siempre que tengamos que utilizar el operador O, las condiciones que vayamos a insertar tendrán que estar en diferentes filas. En el primer ejemplo queremos conocer el número de registros que tenemos de los equipos Reino o Márquez. Primero escribimos el nombre de la columna donde encontrar estos criterios, en nuestro caso, la columna equipo. Recordar que debemos escribirla como la tenemos escrita en nuestra base de datos. Para no equivocarse, la mejor opción es copiarla. Una vez que tenemos copiado los rótulos, seguimos escribiendo los criterios. Cuando queremos escribir un criterio con el operador O, se deben escribir en filas diferentes, por lo que escribiremos el texto Reino y el texto Márquez en diferentes filas debajo de la columna equipo. Para insertar el filtro avanzado, pulsamos en el comando Avanzadas del grupo de opciones Ordenar y Filtrar que encontramos en la pestaña Datos. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los diferentes rangos. En el cuadro Rango de la lista seleccionamos la tabla de datos, incluyendo los rótulos de los campos. Si antes de pulsar sobre el comando Avanzadas me encuentro situado en una celda de la base de datos, él solo seleccionará todo el rango de valores que incluye esta tabla. En el cuadro Rango de criterios seleccionaremos los criterios escritos previamente, incluyendo los rótulos de los campos. En nuestro caso, el rango que va de las celdas A26 a la celda A28. Y al pulsar Aceptar nos aparecen los registros que cumplen con los criterios especificados. Y en la barra de estado encontramos la información acerca de cuántos registros cumplen con estos criterios. Excel ocultará temporalmente todas las filas que no han cumplido con los criterios. Para volver a mostrar todos los registros de nuestra base de datos, pulsaremos en el botón Borrar del grupo de opciones Ordenar y Filtrar. En el siguiente ejemplo queremos conocer el número de registros que tenemos en las regiones norte o sur. Primero escribimos el nombre de la columna donde encontrar estos criterios, en nuestro caso la columna región. Una vez hemos escrito los rótulos, seguimos escribiendo los criterios. Cuando queremos escribir un criterio con el operador O, se deben escribir en filas diferentes, por lo que escribiremos los textos norte y sur en diferentes filas debajo de la columna región. Nos situamos en una celda de la base de datos y pulsamos en el comando Avanzadas que encontramos en la pestaña Datos. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los diferentes rangos. En el cuadro Rango de la lista seleccionaremos la tabla de datos, incluyendo los rótulos de los campos. Y en el cuadro Rango de criterios seleccionaremos los criterios escritos previamente, incluyendo también los rótulos de los campos. En nuestro caso, el rango que va de las celdas C26 a la celda C28. Y al pulsar Aceptar nos aparecen los registros que cumplen con los criterios especificados, y en la barra de estado encontramos la información acerca de los registros que cumplen con estos criterios. Para volver a mostrar todos los registros de nuestra base de datos, pulsaremos en el botón Borrar del grupo de opciones Ordenar y Filtrar. En el tercer ejemplo queremos conocer el número de registros cuyo equipo sea Ramírez o su región sea el centro. Primero escribiremos el nombre de las columnas donde encontrar estos criterios. En nuestro caso, las columnas equipo y región. Una vez hemos escrito los rótulos, seguimos escribiendo los criterios. Cuando queremos escribir un criterio con el operador O, se deben escribir en filas diferentes, por lo que escribiremos el texto Ramírez debajo de la columna equipo, y en diferente fila pero debajo de la columna región, escribiremos el texto centro. Nos situamos en una celda de la base de datos y pulsamos en el comando Avanzadas que encontramos en la pestaña Datos. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los diferentes rangos. En el cuadro Rango de la lista seleccionaremos la tabla de datos, incluyendo los rótulos de los campos, y en el cuadro Rango de criterios seleccionaremos los criterios escritos previamente. En nuestro caso, el rango que va de las celdas E26 a la celda F28. Y al pulsar Aceptar nos aparecen los registros que cumplen con los criterios especificados, y en la barra de estado encontramos la información acerca de los registros que cumplen con estos criterios. Para volver a mostrar todos los registros de nuestra base de datos, pulsaremos en el botón Borrar del grupo de opciones Ordenar y Filtrar. En el siguiente ejemplo queremos conocer el número de registros cuyo equipo sea Macías o su región sea la norte o la sur. Escribimos el nombre de las columnas donde encontrar estos criterios, en nuestro caso, las columnas equipo y región. Cuando queremos escribir un criterio con el operador O, se debe escribir en filas diferentes, por lo que escribiremos el texto Macías debajo de la columna de equipo, y en diferentes filas pero debajo de la columna región, escribiremos los textos norte y sur.
Nos situamos en una celda de la base de datos y pulsamos en el comando avanzadas que encontramos en la pestaña datos. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los diferentes rangos. En el cuadro rango de la lista seleccionaremos la tabla de datos y en el cuadro rango de criterios seleccionaremos los criterios escritos previamente. En nuestro caso, el rango que va de las celdas H26 a la celda I29. Y al pulsar aceptar nos aparecen los registros que cumplen con los criterios especificados, y en la barra de estado encontramos la información acerca de los registros que cumplen con estos criterios. Para volver a mostrar todos los registros de nuestra base de datos, pulsaremos en el botón borrar del grupo de opciones ordenar y filtrar. En el último ejemplo queremos conocer el número de registros del equipo Reino o de la región sur o que tengan 9 comerciales. Escribimos el nombre de las columnas donde encontrar estos criterios, en nuestro caso, las columnas equipo, región y comerciales. Como queremos escribir un criterio con el operador O, se deben escribir en filas diferentes, por lo que escribiremos el texto Reino debajo de la columna equipo, en otra fila diferente pero debajo de la columna región escribiremos el texto sur, y en otra fila diferente y debajo de la columna comerciales, el valor 9. Nos situamos en una celda de la base de datos y pulsamos en el comando avanzadas de la pestaña datos. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los diferentes rangos. En el cuadro rango de la lista seleccionamos la tabla de datos y en el cuadro rango de criterios seleccionamos los criterios escritos previamente. En nuestro caso, el rango que va de las celdas K26 a la celda M29. Y al pulsar aceptar nos aparecen los registros que cumplen con los criterios especificados, y en la barra de estado encontramos la información acerca de los registros que cumplen con estos criterios. Para volver a mostrar todos los registros de nuestra base de datos, pulsaremos en el botón borrar del grupo de opciones ordenar y filtrar. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar el criterio O en filtros avanzados en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.